Y todo no sé qué, todo inseguridad, esa debería ser la expresión. Y claro, y vamos corriendo, y vamos ahí, y le damos vida. Es cierto que en muchos casos estos asuntos, por ejemplo, de los colectivos, tiene que ver con una demanda insatisfecha, que se aprovecha porque los formales no están dando. Pero hemos llegado al extremo que hasta motos se está utilizando para transporte de pasajeros, motos. Ya eso es el colmo. Converso con Marcos Aburto sobre este asunto, qué hacer con mototaxistas, con estos taxis informales, en fin. Qué gusto saludarle, señor Aburto, ¿cómo está? Un gusto, buenos señor días. Rosas, buenos días. Efectivamente, tenemos un problema en la regulación de los servicios, definitivamente. Por ejemplo, el caso que hemos visto ayer con respecto a unas denuncias sobre mototaxistas. En estos momentos el servicio de mototaxi es un servicio que prácticamente ha copado gran parte de nuestras provincias, y en las periferias de Lima se encuentra, se puede decir, ya casi sin control. Sí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos unos problemas de regulación. Por ejemplo, ¿no? El problema de regulación base es que existe una ley especial para ese tipo de transporte y existe una reglamentación especial, disponiendo que son las municipalidades distritales aquellas que puedan autorizar estos servicios únicamente, en exclusividad. No puede hacerlo la provincial, no puede hacerlo el MTC. Entonces, tenemos de que, según la ley y su reglamento, solamente hay 7 requisitos para obtener una autorización por un servicio de mototaxi. O sea, cualquier persona en estos momentos que está viendo y quiere entrar en un negocio, va y presenta su partida registral, la relación de vehículos, los SOAT, el certificado de inspección técnica, y eso es todo. Y en 30 días la municipalidad tiene el deber de dar una autorización por 6 años. ¿Deber? Deber. Porque si estoy cumpliendo con los requisitos... Además, si no me dice nada, doy el silencio administrativo positivo. En este caso está regulado que es negativo. Es negativo porque es Y entonces podría decir que no. A ver, vamos a ver el caso. El silencio negativo me da la posibilidad de pasar a la siguiente instancia. Okay. Es decir, que si... sigue favoreciendo a quien presenta la documentación. Exacto. Ahora, ¿No le piden nada más? No, esos son todos los requisitos. Quiere decir que cualquier persona que en estos momentos en cualquier provincia o distrito de Lima, por ejemplo, quiera iniciarse el servicio de mototaxi, es muy sencillo. Muy sencillo. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está de que si no existe un plan regulador, es decir, yo soy la municipalidad, ¿cuántos motos debo de autorizar? No existe plan regulador. Ese es uno de los problemas. Ahora, yo estaba hace unos días en Pucallpa, y en Pucallpa, por ejemplo, el poblador promedio gasta entre 10 a 15 soles diarios en trasladarse en estos vehículos, porque es la tarifa que se cobra allá. Entonces vemos que es muy costoso, frente a un servicio regular que sería mucho más económico. Pero no hay la decisión de las autoridades para empezar de explicar con un plan regulador cuántas motos necesitamos, y verdaderamente si ese servicio es tan imprescindible y no podemos organizar otra forma de servicio. En algunas regiones como de la Amazonía, la mototaxi termina siendo, digamos, como más adecuada también, ¿no? Por calor y por estas cosas. Distancias relativamente cortas, no complica. Lo de Lima parece un poco complicado, muy serio. Primero por el tema del desorden en general en el que andamos en tránsito. Después, porque entran, a pesar de que no deberían, a vías principales, se meten a vías que son interdistritales, y ahí sí nos revientan el alma. Entonces, aquí vamos a la siguiente arista, como usted bien dice. Tenemos un problema de regulación en el tema de transporte, pero tenemos el problema más grave, que es un problema de tránsito. Sí. El problema más grave que tenemos, porque lo que tenemos y tenemos que cuidarnos son los accidentes de tránsito, y esta es competencia de la Policía Nacional de fiscalizar el correcto uso de las vías. Para que un usuario, por ejemplo, opte por una moto de 2 ruedas para utilizarla como servicio, es porque nos venden siempre una idea con la moto. Si yo preguntase con un auto o versus una moto, ¿cuál llega más rápido a su destino? Yo creo que el 99% de personas me dirá la moto. Pero eso no es cierto. Porque para hacer esto, este vehículo menor tiene que transgredir las normas. Es decir, tiene que entrar entre vehículos, tiene que pasarse por los lugares donde está prohibido, en vez de ocupar un carril como corresponde a la norma. Entonces, si nosotros no controlamos el tránsito, es decir, no hay una verificación, una fiscalización eficaz del tránsito, pues vamos a seguir teniendo estos problemas. Otro problema que tenemos, por ejemplo, con los colectivos es la idea siguiente. Sí, es una necesidad del usuario. El usuario lo pide, ¿por qué? No porque llega a lugares inaccesibles, sino porque llega más rápido. Entonces, la ventaja competitiva frente al servicio regular es la rapidez. Y la rapidez en la pista significa velocidad. Si nosotros regulamos y controlamos la velocidad, pues ese plus
va a ser cuestionable. Entonces, Mire, por ejemplo, yo creo que conozco un poco el asunto de la Arequipa, porque me muevo en esa zona. Y por ejemplo, ahí desde un principio no tiene ninguna justificación los taxis colectivos. Porque, bueno, y no le estoy hablando de ahora mismo, ¿ok? Le estoy hablando desde que empezaron los taxis colectivos a hacerle una competencia absolutamente desleal al corredor azul, ¿no? Porque la gente no quiere esperar 3 minutos, no quiere esperar 4 minutos. Y los taxicolectivos se meten incluso en la cola formal de la gente que está esperando esto y los otros que no quieren esperar se suben. O sea, hay también una responsabilidad nuestra, creo yo, que hay que asumirla. Porque el corredor Tacna-Garcilaso-Arequipa, que es el corredor libre, ¿verdad? Es probablemente el único corredor que ha funcionado en general sin competencia desleal de otras vías, que no ocurre, por ejemplo, en Javier Prado, en otras más, donde no se ha limpiado de competencia al corredor. Pero aún ahí, donde está cerradito el negocio para todos, para el empresario como para nosotros, que lo único que habría que exigir es probablemente más movilidad para que el tiempo entre una movilidad y otra se reduzca, que no sean 10 minutos, sino ponte pues 7, 8, 6 y pueda ser esperable, cosa que sí ha estado ocurriendo ahí. Pero sí hay una enorme cantidad de taxis colectivos que ya no se explican solo, porque es verdad que eso existe, ya no se explican solo desde la falta de regulación, de armonización con la normativa, sino desde una especie de falta de educación cívica, creo yo, de nosotros los ciudadanos. También debe haber ese factor, ¿no? bueno, en la fiscalización del transporte hay un problema. Si se da cuenta, las entidades fiscalizadoras tratan de proteger a aquel que los traiciona permanentemente, que es el usuario. El usuario busca ciertas características y ciertas condiciones de servicio y el usuario aún no llega a entender, y esto es a responsabilidad de las autoridades, cuál es el beneficio de la formalidad. O sea, que el que tenga un papel, que tenga un documento, que lo han expedido en la municipalidad o en el Ministerio de Transportes, de qué manera ese servicio a mí me favorece o ese documento me favorece. Todavía no entiende el usuario la ventaja, el beneficio de la formalidad. Y tal vez sea porque nos hemos enfocado, como usted bien dice, en la forma de negocio y no las necesidades de los usuarios. En estos momentos, por ejemplo, uno de los problemas del Metropolitano, y lo dijo el señor José Luis Díaz de Limabús, dijo, es un problema de programación. Y la programación no está a cargo de los operadores, está a cargo de Protransporte. ¿Qué es la municipalidad? Es la municipalidad. En el caso de los corredores... ¿A qué se refiere en eso de manera específica? Que la programación está mal y porque está mal la programación no tiene el tiempo adecuado entre un vehículo y otro. En efecto. Eso y que si se haría mejor, se podría acortar el tiempo entre un vehículo y otro vehículo. Entonces, si vamos a hablar de resolución de problemas, si usted tiene el problema que las frecuencias son los que es el principal problema. Desesperan a los usuarios y hace que opten por otra forma de servicio para llegar a tiempo. Sí, claro. Entonces hay que mejorar la programación. Pero seguro, no es que faltan buses. A ver, en el Metropolitano, yo tengo la impresión que sí faltan usted va al buses. Metropolitano y le dicen la línea C va a llegar en 10 y usted ve pasar 10A y de pronto aparece una C. Es un problema de regulación, es un carril exclusivo, único. No quiere decir que alguien se metió o uno no cumplió la programación. Es un problema de programación y ya lo han explicado muchas veces. El problema que tiene el usuario es un problema de programación, no que la cantidad de buses y los que son usuarios del servicio podrán dar fe. Entonces, si tenemos que el problema es... el problema que tenemos es una demanda insatisfecha y la acción estatal, esto hay que recordarlo, según la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, la acción estatal vela por los intereses de los usuarios y no la forma de negocio, no por los transportistas o los prestadores, sino por las necesidades de los usuarios. Y el Estado fomenta y optimiza y alienta aquellas formas de transporte que son más eficaces y menos contaminantes. Entonces, si vamos bajo estas premisas, aquí tiene la autoridad, y en este caso la autoridad, mucho que trabajar para entender la necesidad del usuario y adecuar el servicio para que satisfaga estas necesidades. Hay una relación directa, le planteo con signos de interrogación, hay una relación directa entre informalidad y violencia, delincuencia, robos, qué sé yo, arrebatos, violaciones. Bueno, aquí tiene que ver con falta de regulación. Un ejemplo que usted ha dado muy interesante que es el colectivo. Sí, aquí en Chorrillos había una especie de colectivo en el cual salían de un terminal, eran reconocidos los conductores, se les filmaba, se les grababa, tenían una credencial, entonces el pasajero podían llevarlo por la playa o por cualquier lugar, les iba seguro. Pero a raíz de los operativos de control contra los colectivos, estos tuvieron que desaparecer todas esas características para ocultarse. Y al momento que se ocultan, es un terreno fértil para que cualquier persona utilice un vehículo
y pueda llevar a una persona no a su destino, sino al destino que él quiere. Entonces, es un problema de regulación, si se da cuenta. O sea, lo que trató de formalizarse, es decir, dar mayores ventajas al usuario, darle garantía y seguridad, la misma autoridad lo trajo abajo. Sí, pues. Y lo último que se aprobó en el Congreso de la República referido al asunto de dar cierto mecanismo de control a los aplicativos, ¿está bien? ¿Va en línea positiva? ¿Ayudará en algo? Muy positiva, pero fíjese que crea una situación muy particular. ¿Por qué? Quienes pedían esta regulación eran los taxistas formales, vamos a llamar entre comillas. Entonces, si los taxistas de aplicativos o que usaban esos aplicativos tenían 5 características de seguridad, hoy día tienen 10. Ya que ahora va a haber responsabilidad civil de la empresa, van a tener una póliza adicional, van a tener una base de datos donde van a registrar los conductores. Quiere decir que más ventajas de seguridad. Y si vamos, que la acción estatal va a velar por los intereses de los usuarios, esta forma de servicio vamos a decirlo, se ha perfeccionado, se ha potencializado. En cambio, la otra forma, o lo formal que le llamamos anteriormente, ya no gozaría de ninguna condición o característica o justificación para existir. Entonces quiere decir que si en estos momentos esta ley, que ha sido saludada también por los prestadores de estos servicios de aplicativos. Sí, no se han sentido incómodos. Entonces, ¿por qué? Porque le está dando mayores condiciones o mayores ventajas frente al llamado servicio formal. Si la acción estatal vela por el interés del usuario, tenemos un servicio formal que no tiene todas estas características de seguridad, versus un servicio que ahora va a ser, vamos a llamarlo formal, y que tiene todas las condiciones. ¿Cuál de los dos debería respaldar la autoridad? Claro, para quizás no caer en esta disquisición que probablemente a algunos no les parezca, podríamos decir el servicio tradicional y el servicio no tradicional, ¿no? En el servicio, ok. Ahora, va a resultar que el servicio no tradicional, que era el que me generaba todas las dudas respecto de seguridad, termina siendo mucho más seguro que el servicio tradicional. Es correcto. A partir de la norma. Es correcto. Le han dado más características de seguridad y más beneficios para los usuarios. Tremenda ventaja. Sí. Técnicamente le está dando certificado de defunción al servicio tradicional. Que son los que técnicamente. Que son los que pidieron la regulación de los aplicativos. Que se han hecho harakiri. Se han disparado al pie, definitivamente. Bueno, pero si la gente gana. Ahora, cierto. Existe el camino a entrar a ese mercado, este servicio no tradicional está abierto. O sea, el que está dando su taxi hasta ahora de la forma que se sigue trabajando hace más de 40 años, puede perfectamente entrar, no es que esté cerrado el mercado. No, definitivamente se puede perfectamente reconvertir y hacer el servicio tradicional. Claro, tendrá que compartir sus ganancias, pero evidentemente esa es la regla del mercado, ¿no? Es correcto, y eso vamos a verlo desde el punto de vista de la acción estatal, que según la ley... Y yo creo que aquí sí funciona el mercado, ¿eh? O sea, digamos, me dirán algunos, sí, pero el asunto es que hay 3 o 4 veces. Sí, pues, pero sí el usuario sí tiene posibilidad de opciones, ¿no? Con los que existen hasta ahora. No voy a mencionarlos, no, pero hay hasta 3 o 4 que realmente son los que más gente mueve y creo que sí podríamos hablar de mercado ahí más competitivo. Y que han saludado esta iniciativa y que ya van a, próximamente cuando aparezca el reglamento, entonces ya vamos a tener un servicio, vamos a decir, altamente potenciado frente al servicio tradicional. Le tengo que preguntar sobre el asunto de la autoridad de transporte o la autoridad única de transportes, de la expectativa que se está generando. ¿Está correcta esa expectativa o está inflada esa expectativa? Bueno, con respecto al tema del otorgamiento de autorizaciones, es decir, que sí necesitamos un régimen de gestión común entre Lima y Callao, porque ese es el problema. El problema central es un régimen de gestión común para otorgar autorizaciones para la forma de servicio. Por ejemplo, yo imagino, puede ser que esté loco, yo imagino que una autoridad, primero desde el nombre, autoridad, ¿ok? Bueno, es cierto que hay un director, pero de hecho siempre hay un nivel ejecutivo, una autoridad. Entiendo que agarra los dos, ok, primero, a ver, tráigame todas las licencias habidas y por haber de rutas. ¿Podrá hacer eso? Esto no, esto aquí está pura carne. No, hay que meterle hueso, porque no, esto no es negocio solamente. Aquí estás recorriendo las vías que a ti te interesa, que a ti te gusta y que hace 30 años te está haciendo ganar por no decir otra cosa, un montón de plata. Pero ¿sabes qué? Tengo gente a la que no le está sirviendo. Y a esa gente a la que no le está sirviendo es la que se sube al taxi colectivo, al camión colectivo, a la camioneta colectivo y no sé a qué más, un poco más si ponen el ómni colectivo. Esos son los que se están subiendo. O sea, tu ruta anda mal. Tu ruta, la que tú has elegido, la que se ha dado muchas veces en licencia, en contubernio, con gerentes de tránsito, con directores de tránsito de las municipalidades provinciales, en Lima, la de Lima y la de Callao, en otras partes, la de Arequipa, la de Piura, la de Chiclayo, la de Trujillo, hay que recambiarlas. Eso, por ejemplo, podrá ser la autoridad.
Tiene que hacerlo. Podrá ser el momento de decir, vamos a replantear las necesidades, los circuitos que la gente de Lima utiliza para que el transporte responda a las necesidades y no tengamos tanta informalidad. Eso tarea, yo me imagino que debe ser una de las primeras tareas que tiene que hacer. Esta autoridad puede hacerlo en el marco de la norma, va a poder hacerlo. A ver, la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, artículo 3º, prescribe lo siguiente. La acción estatal en materia de transporte vela por los intereses de los usuarios. El usuario es la razón principal de la acción estatal en el transporte. Entonces, lo que tiene que hacer esta autoridad es no ver las formas de negocio, ni proteger los patrimonios A o B o C, sino ver las necesidades de los usuarios. Así es. Y también, aparte de eso, las necesidades de los usuarios, su seguridad y el medio ambiente, que también nos olvidamos de ello. Permanentemente. Permanentemente. Esta es una suerte, imagínese usted un cordón, una soga formada por varios hilos, que al final termina en cabos sueltos. Entonces tenemos que estas rutas salen de diferentes lugares, son los cabos sueltos, y se unen a este cordón. Y luego nuevamente se vuelven a abrir otra vez. Entonces lo que tiene que hacer la autoridad, y digo metafóricamente, es adelgazar este cordón. Adelgazar este cordón y hacer pues una vía troncal con alimentadores. Para esto va a ser necesario que quitemos la superposición de ruta. Y cuando hacemos quitar esta superposición de rutas... Hay vías por donde pasan 40 vehículos de empresas diferentes y hay otras por donde pasa apenas uno. O sea, entonces, eso hay que racionalizar, ¿no? Y esa racionalización implica que no todos van a poder participar. Y ahí tenemos ya el primer problema de conflicto. Entonces tenemos elementos de presión que en estos momentos están cuestionando la decisión de la autoridad de velar por los intereses de los usuarios, anteponiendo los intereses comerciales o vamos a decirlo, empresariales. Y esto tiene que ser la materia de análisis para darle negocio y poder también satisfacer las necesidades del usuario. Ahora, esta autoridad única tendría que replicarse en otras partes también, ¿o no? Norte, sur, lo de Trujillo está cada vez peor, lo de Piura está cada vez peor, lo de Arequipa está cada vez peor, en Cusco a veces hay unas cosas muy fuertes. ¿Podría replicarse? A ver, ¿Tendría que replicarse? Autoridades tenemos. La Ley de Tránsito y Transporte Terrestre prescribe que nosotros tenemos también muchas veces. 7 autoridades. No, No, le da las alternativas y las salidas. O sea, autoridades tenemos. Lo que nosotros pensamos que en estos momentos es que crear una autoridad es darle poder al que sabe, porque al que le hemos dado poder no sabe. Entonces vamos a trasladar el poder al que sabe. Y ahí es donde viene el problema. Todavía no tenemos un plan, vamos a decir, maestro de transporte a nivel nacional y menos en Lima y Callao. Entonces, lo de la autoridad en estos momentos tiene por finalidad que tengamos un régimen de gestión común Lima y Callao para que no haya esta diferencia. El electo alcalde de Lima ya se pronunció a favor de la autoridad, es decir, de entregar sus competencias, entregar todo el acervo y toda la infraestructura y personal que tiene para apoyar a la autoridad. Estamos esperando, como siempre, la respuesta del Callao. Porque el Callao siempre ha sido el problema. Sí, pues. Recordemos que el plan regulador del alcalde Andrade es el que se ha visto afectado hasta ahora, con amparos, superposiciones. Y mire cuánto tenemos, señor Rosas, estamos hablando del tiempo de Andrade y todavía no lo podemos solucionar. Ahora, se han sucedido gestiones en Lima, sí, gestión homogénea en el Callao, ya sabemos que ha habido en estos 20 años, que hoy día hay un cambio. Entonces estamos esperando que el señor Pedro López, que es el electo alcalde del Callao, se pronuncie y nos diga, bueno, vamos a apoyar la autoridad, vamos a entregar, qué cosa es lo que estamos haciendo al respecto. Ahora, no puede hacer otra cosa, ¿no? O sea, digamos, si dice que no, seguramente tendremos más o menos velocidad, pero negarse no creo que pueda. Quizá pueda ir al Tribunal Constitucional a reclamar inconstitucionalidad de la norma, violación de autonomía, pero la norma dada y la norma aprobada tiene que seguir su curso. ¿O puede dinamitar y esto quitarle las piernas a la autoridad? Hay varios elementos y también el apresuramiento un poquito en la norma. Ya lo han dicho varios especialistas, el doctor Lino de la Barrera, por ejemplo, en que la ley dice de que al día siguiente su publicación va a entrar en vigencia. No necesita una reglamentación previa. Es decir, si se aprueba la ley, al día siguiente la Municipalidad de Lima ya no va a tener competencias y la de Callao tampoco. Entonces vamos a tener una suerte de anarquía hasta que se establezca. Entonces, así como esto, vamos a encontrar muchos problemas en la formulación de esta ley. Hay que sacar alguna norma que tenga efecto de disposición transitoria, ¿no? Que aclare el asunto. Exacto. Eso es muy importante en estos momentos. Muy bien. Señor Agurto, le agradezco muchísimo. Gracias por haber respondido nuestra llamada. Nos vamos a la pausa. Pero me piden, estaba leyendo un poquito redes, ¿por qué he puesto mi cara así cuando mostró su indignación la señora Bartra?